Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy damos inicio al novenario del Santo Cristo de la Capilla, que se venera aquí en la diócesis de Saltillo. Nos unimos a esta intención para que, ojalá que también nosotros, llevando estos 9 días, nos pongamos en las manos de Santo Cristo, el Santo Cristo que en la cruz derrama su sangre por nosotros, el Santo Cristo que se hace presente en cada Eucaristía y que viene a hacernos hermanos. Pedimos hoy por todos los sacerdotes que siempre tengamos esa fuerza de imitar a Cristo y de identificarnos con Él. Pedimos también por la salud de los enfermos, de manera especial de la señora María del Carmen Alemán, María del Refugio Morales Contreras, Marta Escorcia Herrera, Amelia Herrera Pérez, Santiago Lucio Peña. Pedimos por el eterno descanso de María de la Paz Cerezo Valero, José Trinidad Cerezo Valero, Julio Mendoza Alemán, María Clara Mendoza Morales, Benjamín Mendoza Morales, Julio Mendoza Morales, María Enriqueta Rubio, Adelaido Peña, José Guadalupe Ramírez Hernández. Que todos ellos y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanos, para celebrar dignamente este encuentro con el Señor, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su trono. Cuando se le esperaba la vasija que estaba moldeando, volví a hacer otra con el mismo barro, como mejor parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, mismo que hacer este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en lo que manda el inmortal, que no puede salvarte, pues. Cuando mueren, se convierten en polvo, y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y no ordenará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos la palabra de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan de la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir esta parábola, Jesús se marchó de allí.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues hoy que estamos dando inicio a este novenario del Santo Cristo, que es el mismo Cristo que se nos da en la Eucaristía, este mismo Cristo que nació de la Virgen María, este mismo Cristo que predicó el Evangelio, este mismo Cristo que subió a la cruz, que resucitó, pues es verdad cómo llega también a esta ciudad de Saltillo. Cuenta la leyenda que una mulita llegó frente a la plaza, frente a la catedral, con una caja, y allí la mulita se echó, y es de allí donde sacan esta hermosa imagen emblemática, que es la que se venera en la capilla del Santo Cristo. Y de esa forma, pues en toda esta diócesis de Saltillo hay un gran amor al Santo Cristo. Hoy nuestro Señor Jesucristo, pues ya no necesita, ¿verdad?, transportarse como en esos años que comenzaba la evangelización y que sucedieron todos esos milagros. Ahora Cristo lo llevamos nosotros, ahora lo llevamos y lo damos a los demás con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestra predicación. Es como damos a Cristo a los demás. Pero para dar a Cristo a los demás necesitamos un corazón íntegro, un corazón sano, un corazón repuesto, no un corazón con heridas. Precisamente si hay un corazón con heridas, necesitamos acercarnos a Cristo, que es el único médico que puede sanarlo. Así como si nuestro corazón fuera esa vasija de barro y solamente el alfarero es el que puede sanarlo, puede remodelarlo, así como en la visión que tiene Jeremías, que Dios lo manda a la casa del alfarero para que observe cómo una vasija está en el torno y está en sus manos para irle dando fuerza y irle dando forma. Y le dice, así es el pueblo de Israel, es como ese barro que está en mis manos y yo soy el alfarero que le va moldeando. Entonces que así nuestra vida, nuestro corazón, si acaso se siente ahorita herido como alguna vasija a la cual se le echa agua y tiene grietas y sale el agua porque precisamente en esas grietas el agua no se almacena, necesitamos que el alfarero le retoque para poder sanar aquellas grietas y de esa forma almacenar el agua viva que es Jesús y su palabra. Y una vez que estemos llenos de Jesús, podamos darlo a los demás, así como la vasija de barro, la vasija cuando está nueva y la llenan de agua, ¿qué sucede? Toda el agua se trasmina y entonces hasta se le ven como burbujitas por fuera y toda la vasija está húmeda y el agua le sale al grado de que tú ves que la vasija está llena de agua y la tocas y tiene esa frescura del agua. Así tendría que ser nuestro corazón. Si está lleno de Jesús, tendría que reflejar toda esa gracia, toda esa belleza. Tendríamos que transpirarlo a los demás, que con nuestra sola presencia se viera que Cristo está en nosotros. ¿Cómo podríamos ser entonces al tener a Cristo? Nuestro mismo rostro tendría que cambiar, un rostro alegre, un rostro con una sonrisa, unos ojos con ternura de misericordia, no unos ojos que destilan balas, ¿verdad? A veces los ojos, lo hemos dicho, los ojos tienen mucho que ver y son el reflejo del alma. Y por eso se dice, ¿verdad?, que lo que hay en el alma, algo podemos ver en los ojos. La mirada dice mucho. ¿Cómo es tu mirada hacia los demás? Y ojalá en esa mirada reflejemos esa misericordia de Jesús. Ojalá que en estas palabras reflejemos que sí tenemos a Cristo. Y entonces nuestras palabras
van a ser de sabiduría y de esperanza. Jamás van a ser palabras que atenten contra el hermano. Jamás van a ser palabras que envenenen a otros. Todo lo contrario, van a ser palabras que edifiquen, van a ser palabras que unan, palabras que den medicina, porque están dando a Jesús, y palabras que dan alegría. Pero necesitamos esa fuerza de Jesús. Y hoy mismo en el Evangelio Jesús pone el ejemplo. Dice, ¿verdad? Ojalá que su enseñanza sea de sabiduría y santidad, así como como todo escriba instruido que se parece a un padre de familia, y que para enseñar a sus hijos de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Aquí hay una profundidad en esta frase. Ojalá realmente todo papá sea como ese escriba instruido, y que todo papá tenga esa sabiduría para sacar de su baúl esas cosas nuevas y antiguas para instruir a sus hijos. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuál sería ese baúl? ¿Qué tendría ese baúl de los papás? ¿Está lleno de Jesús? Volvemos a lo mismo. En ese baúl están los valores sagrados. En este baúl está contenida la palabra de Dios. Está esa enseñanza de la vida. Están los 10 mandamientos. Está esa experiencia de vida de cómo transmitir a Dios a sus hijos. O ese baúl estará vacío, o estará lleno de cosas superficiales, únicamente de experiencias, de cosas materiales, de cosas de este mundo, de cosas de parrandas, de cosas que hablan de la moda, cosas mundanas. ¿Cuáles son las cosas que tu papá o tu mamá puedes sacar para ir educando a tus hijos? Ojalá que a pesar de que los lleves al día, cosas nuevas, porque los vas instruyendo de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a la vanguardia, a estos cambios a los que el mundo nos va llevando, pero también vayamos sacando esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, esa sabiduría pura para poner en práctica esos consejos que hagan que tus hijos sean personas íntegras, pero sobre todo llenas de Jesús, para que un día, así como dice Jesús, que el reino de los cielos se parece a esa red que echan los pescadores y que luego la sacan a la playa para seleccionar los peces. Ojalá que nosotros seamos ese pescado bueno y que seamos llevados a esas manos de Jesús, y no todo lo contrario, que realmente desde hoy, vuelvo a repetir, como esa vasija, que estemos en las manos del alfarero para que cure nuestras heridas, nos llenemos de su gracia y la podamos dar a los demás. Vamos a presentarle al Señor nuestras ofrendas. El
que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, pan de nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual y se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo, y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos te alabamos, cantando llenos de alegría. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hilario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su Dense una señal de paz. Hermanos, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Hermanos, para quienes no pueden comulgar sacramentalmente o viven esta Eucaristía virtual,
les invitamos a recibir a Jesús a través de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Oremos. Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que unidos a Él, seamos una oblación perenne, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Saludamos a la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. feliz día para todos, que Dios los bendiga. Gracias igualmente. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu lealtad. Gracias, Señor, por tu amor.
tenga vida.